Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca. Y al final de este programa, no lo olviden ustedes, lo pueden ver completo o pueden ver apartes en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter. Y si quieren escuchar el audio, lo encontrarán en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados hoy a este programa. En primer lugar está el director para las Américas de la ONG estadounidense Human Rights Watch, José Miguel Vivanco. Bienvenido a esta mesa como siempre. Muchas gracias. Juan Carlos Hidalgo, investigador costarricense del Cato Institute, uno de los centros de análisis más conocidos de esta ciudad. Bienvenido también. Buenos días. Dori Toribio, corresponsal de Mediaset de España. Bienvenida a esta casa. Gracias. Pablo Pardo, corresponsal del Mundo de Madrid. Bienvenido también. Muchas gracias. Y quiero empezar con usted, Pablo, con la noticia de las últimas horas, noticia mundial, y tiene que ver con la muerte. El viernes pasado, a las 10:29 de la noche, de Fidel Castro. Tenía 90 años, el líder cubano, el hombre que ganó con su revolución en 1959 y a partir de ese momento implantó un régimen en la isla, en Cuba. Su hermano Raúl Castro, que es el líder cubano actualmente, no habló exactamente de las causas de la muerte, pero ya sabía todo el mundo que Fidel Castro era un hombre muy mayor. Castro derrocó a Fulgencio Batista cuando triunfó en la revolución cubana, y a lo largo de todo este tiempo, pues uno podría decir que lo que dejó al final fue un país donde hay un buen sistema de salud, un buen sistema educativo, pero donde no hay libertades. Un país que es una dictadura, un régimen dictatorial. Ha sido uno de los personajes más influyentes del siglo XX en América Latina, sin ninguna duda, y posiblemente en el mundo, y un hombre que ha generado todo tipo de reacciones, que ha suscitado todo tipo de opiniones. Cuando en 1953 él empezó a atacar al régimen de Batista, trató de tomarse el cuartel Moncada en Cuba, por lo cual estuvo preso, y en el proceso judicial él se puso de pie y dijo una frase muy célebre, dijo: ustedes aquí me pueden condenar, pero la historia me absolverá. Y yo le hago esa pregunta, que es fácil: ¿va a absolver la historia Fidel Castro? Bueno, es curioso que un materialista como Fidel Castro se preocupara tanto de la historia. No sé, yo a este respecto se me ocurre citar a otro líder también conocido, que tampoco nunca ganó unas elecciones y consiguió considerable poder, que era Deng Xiaoping, fue presidente y primer ministro de China. Cuando le preguntaron que qué opinaba sobre la Revolución Francesa, y dijo: todavía es demasiado pronto para decir, opinar. Aunque en realidad parece que fue un error de traducción, etc. También podríamos citar a Borges, cuando le comentaban que que era el mejor escritor vivo en su época, etc. Y él siempre decía: bueno, acuérdense que a principios del siglo decían que el mejor escritor vivo era Anatole France, que es un tipo que ahora mismo nadie, absolutamente nadie recuerda. Con lo cual, a lo mejor Fidel Castro pues desaparece. No lo sé, yo creo que visto con la altura de miras que da la ignorancia más profunda, cuando se mira a Cuba desde fuera, yo he estado muy poco tiempo en Cuba, he estado solamente una semana, da la impresión de que Cuba lo que tiene es, si lo comparas con otros países de la zona, tiene unos problemas diferentes, pero igual de graves. Es decir, por un lado, en Cuba efectivamente hay un buen sistema de salud, pero no sabemos en realidad la situación exacta en Cuba, y todos sabemos que cuando sales de La Habana al campo, por ejemplo, cambia radicalmente y hay muchísima más pobreza. En Cuba sabemos que hay corrupción, hay una corrupción masiva, institucionalizada. Tal vez no, y esto es, por ejemplo, el premio Nobel de Economía Robert Shiller comentaba esto, diciendo: bueno, en los países comunistas, digamos, aunque la élite vive mejor, no hay una diferencia tan grande entre la élite y la gente normal como en los países capitalistas. Esto tampoco quiere decir nada, es decir, pueden tener menos que robar, por decirlo de una manera simple y directa. Con lo cual, bueno, yo creo que Cuba es un país bastante original, bastante creativo. Es un país donde puedes caminar por la noche con 400, 500 dólares en el bolsillo y sabes que no te va a pasar absolutamente nada. También tienes que caminar con 500 dólares porque no te admiten las tarjetas de crédito, lo cual es, pues eso, yo creo que Cuba es un poco triste también, o sea, porque pasó de ser una especie de parque de atracciones para los estadounidenses, es un parque de atracciones para los gente del bloque del este, de la Unión Soviética, sí, para ser un parque de atracciones para los europeos y los canadienses, y ahora otra vez para los estadounidenses. Pero bueno, creo que por lo menos en materia de desarrollo humano ha conseguido ciertas cosas. ¿Absolverá la historia de Fidel Castro? Repite la pregunta. ¿O es muy pronto para eso? Yo creo que ese tipo de preguntas habría que
hacérselas a un experto en absoluciones. En este momento hay un experto en absoluciones que vive en Roma, que es de la región, que se apellida Bergoglio, y que habría que preguntarle a él. Muy bien. Hay quienes dicen que Fidel Castro, uno de los méritos que tuvo es que le plantó cara al imperio, le plantó cara a Estados Unidos. Pasaron 11 presidentes por la Casa Blanca y Fidel Castro siguió ahí. Hay que recordar que rompieron relaciones el 3 de enero de 1961, los dos países en tiempos de Dwight Eisenhower, 17 días antes de que se posicionara John Kennedy, y después vino Kennedy, y luego vino Lyndon Johnson, y más adelante vino Richard Nixon, y después vino Gerald Ford, y después de Gerald Ford vino Jimmy Carter, y después de Carter vino Ronald Reagan, sí, algunos de ellos reelegidos, sí, y después de Reagan vino George Bush papá, y luego vino Bill Clinton con 2 gobiernos, después George W. Bush con otros 2, y ahora Barack Obama. Absolverá la historia a Castro. ¿Fue Castro un hombre tan positivo para América Latina? A ver, yo creo que este tema inevitablemente uno lo examina con ojos ideológicos. Para la izquierda, Castro es un ícono, un símbolo, y probablemente lo seguirá siendo por muchos años, por muchas décadas. Y para la derecha es algo similar al demonio. Yo sí creo que hay que reconocer que se trata de una de las figuras más notables, no digo la única, pero está entre las figuras notables del siglo XX, por lo menos de la segunda mitad del siglo XX. Creo también que hay que reconocer el grado de influencia enorme en América Latina, de un líder de un país tan pequeño como Cuba, con una importancia tan menor, sin embargo, este líder que cuenta con un ego extraordinario, con una visión donde estaba siempre mirando justamente a la historia, se encarga de proyectarse no solo en la región, sino también en otras regiones del mundo. Sí. La presencia de Fidel Castro en los movimientos independentistas africanos o en la lucha contra el apartheid es notable. Pero también creo que se puede sostener que Fidel Castro demostró ser un estratega brillante. Digamos, con los pocos recursos con los que contaba, concitó la atención mundial y la solidaridad también del resto del mundo, muy fuertemente. Pero no cabe duda alguna que estamos hablando de un dictador que gobernó sobre la base del terror, la persecución draconiana, sin compasión contra cualquiera que pudiera cruzar la línea. Se trata de un régimen dictatorial, militar, hasta el día de hoy, y ese es lamentablemente el legado de Fidel Castro, donde se niega el ejercicio de las más mínimas libertades y derechos a los que cualquiera debe tener acceso en un sistema democrático. Y es esa desde la perspectiva de derechos humanos. Yo tuve la oportunidad de conocer a Fidel Castro, de negociar con él directamente la liberación de presos políticos, donde después de unas 7 horas de negociación y de haber entrevistado y recorrido el país, prisión por prisión, estuvo dispuesto a entregarme 6 prisioneros políticos en esa época. Mi conclusión es que trataba a Cuba y a su pueblo como su propiedad privada. Dori Toribio, ¿Fidel Castro lo absorberá la historia o no lo absorberá? Creo que los historiadores van a tener un papel muy complicado. Hay 2 factores que a mí me parecen importantes, que sería uno a corto plazo y uno a largo plazo. Y de ahí dependerá el juicio de la historia. A corto plazo depende de quién va a gobernar después de los Castro. Si se mantiene en el poder el Partido Comunista, pues entonces se ensalzará la figura de Fidel Castro y se convertirá en una especie de icono, como hablábamos, de la izquierda no solo en Cuba, sino en toda Latinoamérica y en general en el resto del mundo. Ahora bien, si la oposición llega al poder, entonces pasará lo que pasó con la caída en la Europa del Este de las repúblicas comunistas, que entonces empezó a hablar de dictadores y salieron a la luz los crímenes de aquellos momentos. Va a depender en primer lugar de este
juicio, de este cambio político que se avecina en Cuba a corto plazo, y después a largo plazo los historiadores lo van a tener complicado porque no hay, desde mi punto de vista, no hay solamente un Fidel Castro, son muchos Castro diferentes, desde el primero, el revolucionario, el que lucha contra el imperio, contra los dictadores, después contra Estados Unidos, el que quiere balancear las injusticias del capitalismo, al Fidel Castro de las últimas épocas, de la opresión, del recorte de derechos humanos en la isla y que ha dejado el país empobrecido, como sabemos, y solo hace falta visitar Cuba ahora. Por lo tanto, los historiadores van a tener ahí un conflicto. Siempre la historia suele fijarse en los últimos capítulos de los gobernantes y es ahí donde digamos que saldría perdiendo la figura de Fidel Castro y sobre todo, y el último punto, si tenemos en cuenta que a partir de ahora se abre la veda. Es después de la muerte de las figuras cuando empieza a salir toda la información que ha estado reprimida, como sabemos además en Cuba durante todos estos años. Ahora es cuando empezaremos a saber muchas cosas que no sabíamos y será toda esa información la que recojan después los historiadores y coloquen a Fidel Castro en su lugar. Por lo tanto, esa sería mi conclusión, que no va a ser nada fácil porque hay muchos factores que todavía no conocemos de la historia de Fidel Castro. Juan Carlos Hidalgo. Espero que no seas absuelto. Recordemos que la historia usualmente la tienden a escribir quienes ganan, los vencedores. Esperemos que la gente que venza en escribir este relato sea gente que vea de una manera muy objetiva el récord de Fidel Castro. Ante todo, tenemos hechos incontrovertibles. Fue un dictador, no fue un presidente como muchos medios lo han presentado durante este fin de semana. Incluso el primer ministro canadiense se refirió a él como el presidente cubano que más sirvió, porque más años sirvió a su pueblo. Bueno, no fue presidente, eso para mí me parece un ridículo. También es un hecho de que fue un dictador sanguinario. Se estima en miles de cubanos los que fueron ejecutados, principalmente en las tempranas horas de la revolución, los primeros tempranos años de la revolución. Fue un dictador que recurrió a prisioneros políticos, y todavía continúa recurriendo esta dictadura a prisioneros políticos. Fue un dictador que creó campos de concentración para homosexuales en los tempranos años, y todavía en los años 60 y 70 era práctica común en Cuba este tipo de políticas. Fue un dictador que intentó exportar su revolución a otras latitudes de América Latina y África a un costo de decenas, si no cientos de miles de personas. En casi todas estas aventuras militares fracasó. En América Latina únicamente se puede decir que la revolución sandinista fue la única revolución que él apoyó que tuvo eventualmente éxito en tomar el poder. En el resto se dejó un legado de miseria y de muerte. Tomó una isla que, si bien tenía grandes problemas políticos, era una dictadura. Tomó una isla que tenía grandes estándares de vida y los degradó al máximo. Si nosotros vemos las estadísticas de Cuba en materia de salud y de educación, ya se encontraba a finales de los 50 dentro de los primeros países de América Latina. Así que tenemos que analizar eso a la hora de dar una opinión sobre cuál es el récord de la revolución en materia educativa y de salud. Pero incluso si analizamos desde un punto de vista favorable los números de Cuba en esas dos áreas, no es necesario tener una dictadura estalinista para alcanzar este tipo de políticas. Costa Rica, de donde yo soy, tiene salud universal, tiene educación universal, y nosotros no tuvimos que recurrir a una dictadura, no tuvimos que recurrir a prisioneros políticos, no tuvimos que suspender las libertades civiles para alcanzar este tipo de objetivos, y tampoco somos lacayos del imperio, si es que acaso eso es el otro punto. Así que espero que la historia sea inmisericordia con este sátrapa de Fidel Castro. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. José Miguel, la relación entre Estados Unidos y Cuba ha sido muy tensa, como decíamos hace un momento, pero el presidente norteamericano Barack Obama y el líder cubano Raúl Castro anunciaron el 17 de diciembre de 2014 que iban a empezar conversaciones para restablecer las relaciones diplomáticas. Hay que recordar que el embargo sigue vigente y que solamente el Congreso aquí en Estados Unidos lo puede levantar. Pero las relaciones diplomáticas se restablecieron el año pasado. Se acaba de morir Fidel Castro. El viernes en la noche, el presidente Barack Obama expidió un comunicado a las pocas horas diciendo que la historia juzgará a Fidel Castro, pero que Estados Unidos es un pueblo amigo del pueblo cubano. Sin embargo, Donald Trump, el presidente electo de Estados Unidos, envió primero un mensaje por su cuenta de Twitter diciendo Fidel Castro is dead, o sea, Fidel Castro murió, con un signo de admiración, y posteriormente en un comunicado dijo que Castro
fue un dictador brutal. Incluso ha dicho Trump que puede echar para atrás lo de las relaciones diplomáticas. ¿Qué cree usted que va a pasar ahí? ¿Qué cree usted que va a hacer la Casa Blanca desde el 20 de enero cuando aterrice Donald Trump? Bueno, aquí, en este punto, que es central, creo que hay que hacer una advertencia. En mi opinión, la permanencia durante tantas décadas del régimen, tanto de Fidel Castro como de Raúl Castro, se explica fundamentalmente por dos razones. Una es el haber logrado imponer un régimen represivo draconiano implacable, que les ha permitido controlar hasta los más mínimos movimientos en Cuba. Pero hay un factor también que ha servido muchísimo para alimentar ese régimen, y ha sido el embargo norteamericano hacia Cuba. Una estrategia fracasada, absurda, que no ha logrado resultado alguno. Sin embargo, acá en los Estados Unidos durante décadas se insistió en esa misma estrategia, a pesar de que no tenía resultados. Una de las grandes cosas que ha hecho Barack Obama es girar e empezar a intentar desmontar esa estrategia, restableciendo relaciones diplomáticas con Cuba y ojalá en el corto plazo o en el mediano plazo desmantelar completamente el embargo. ¿Y por qué es importante eso? Porque lograría, en principio, eventualmente una presión multilateral hacia Cuba y no unilateral. En la medida en que Estados Unidos insista en esta estrategia de aislamiento, sí, lo único que consigue es solidaridad. Cuba consigue solidaridad del resto del mundo, que rechaza categóricamente esa estrategia. La tragedia más grande que puede ocurrir es que Trump arranque su gobierno, donde están todas las condiciones para seguir insistiendo en el desmonte de esta estrategia fracasada, y sin embargo él, por razones políticas, de apoyo político, especialmente en Florida, intente revertir esto a las condiciones anteriores, que es exactamente el oxígeno que necesita Raúl Castro o sus sucesores para presentarse frente al mundo como víctimas del imperio americano. 40 segundos, Dolito Livio. Me parece que esta mañana a primera hora Donald Trump ha tuiteado que va a tumbar el acuerdo si el gobierno cubano no acepta un mejor acuerdo para el pueblo, para los cubanos estadounidenses y para Estados Unidos en general. Y esta es la postura que ha mantenido Donald Trump en los últimos meses de la campaña. Es decir, él quiere presionar a La Habana para que acepten un mejor acuerdo y para que hagan ciertas concesiones que al fin y al cabo son las críticas que han lanzado los republicanos desde el principio, que Washington no consiguió nada, no consiguió que La Habana cediera en más cambios democráticos, en menos opresión y menos recortes de derechos civiles y humanos, y sin embargo se le concedió esta apertura que beneficia a Cuba. Este es el reclamo de los republicanos, esto es lo que amenaza ahora Trump con hacer, quiere negociar un mejor acuerdo para que Cuba ceda en más cosas y no solo se lleve beneficios en lo que él dice que es un acuerdo unilateral, y lo que estamos viendo ahora es el pragmatismo puro y duro de Donald Trump. Lo que va a hacer no responde a una cuestión ideológica, sino a lo que él sabe hacer, que es negociar, conseguir buenos acuerdos, y eso es lo que quiere hacer ahora con La Habana. Pablo Pardo. Yo creo que en primer lugar, el tuit que mandó Donald Trump cuando se enteró de que Fidel Castro había muerto es, en primer lugar, histórico, porque es el primer tuit que Donald Trump produce que es verdad, incuestionablemente. Luego, yo creo que también hay que tener en cuenta que Donald Trump trató de violar el embargo en 1998 cuando pagó a una consultora porque él quería tener un hotel en Cuba, en la Cuba castrista que ahora tanto le horroriza. Creo que Donald Trump, al menos en su mensaje, en el que emitió ya después de darse cuenta de que Fidel Castro había muerto, es un mensaje muy de Donald Trump. Es decir, no dice absolutamente nada. Hace un brindis al sol, digamos, al ala más dura del exilio cubano, cuando celebra la Brigada 2000, no sé cuántos, que es la de Bahía Cochinos, sí, pero no dice absolutamente nada más. Y Donald Trump, hay que tener en cuenta que sacó 13% menos del voto que Marco Rubio, su rival, digamos, más representante del ala del exilio cubano. Con lo cual, yo personalmente pienso que Donald Trump no va a hacer mucho, o más bien nada. Probablemente paralice la apertura, pero no lo veo dando marcha atrás. 40 segundos. No, esperemos que sea así. De hecho, él se ha contradicho ya en muchas posiciones. Este fin de semana su vocera estuvo en el programa Meet the Press y básicamente no dijo nada. Dijo que llegado el momento de tomar el poder, van a analizar el estado de las relaciones y tomarán entonces una decisión. Pero estoy totalmente de acuerdo con don José Miguel en el sentido de que sería derrotista por parte de Estados Unidos, incluso para los intereses estadounidenses, el revertir lo hecho por el presidente Obama. Esto, política de tratar de aislar política y económicamente a Cuba fue un fracaso absoluto, sí, y sirvió para que el régimen cubano se presentara como víctima ante los ojos del mundo por parte de una supuesta agresión imperialista de Estados Unidos. Ya regresamos a Club de Prensa.
Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington para despedirnos porque se acabó el tiempo. Gracias José Miguel Vivanco y Juan Carlos Hidalgo, David Toribio y Pablo Pardo. Y a ustedes los espero mañana nuevamente en Club de Prensa.